Buenas noches y que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un martes de estudio bíblico. En la noche de hoy el pastor Jorge Lucas Escribano nos estará hablando sobre nuestras armas espirituales, específicamente en esta primera parte sobre la sangre de Cristo. Veamos. Gloria al Señor, qué bendición, qué privilegio estar en esta mañana, en esta experiencia tanto de oración como de escudriñar la palabra. Y es un gozo que Dios me permite tener en esta hora. Así que gracias por estar aquí. Y quisiera que oráramos antes de comenzar esta experiencia de estudio para que Dios nos dirija y nos muestre lo que nos quiere mostrar. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y por esta bendición de presentarnos delante de tu presencia, no solo hablando contigo por medio de la oración, sino, Señor, escudriñar tu palabra y seguir adelante con el plan y el propósito que tú tienes para tu pueblo. Ahora confirma toda esta experiencia con sanidades y milagros y prodigios. Bendición hasta que sobreabunde. Aquellos que están a través de las redes, Señor, bendíceles de manera poderosa, visita sus hogares y manifiesta tu gloria y tu gracia en medio de este pueblo. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Hemos visto con anterioridad a esta experiencia de hoy que parte de las luchas espirituales que hay, de hecho, la palabra lo dice bien claro, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y que para eso hay todo un proceso para entrar en estas batallas espirituales. Y de hecho, en la última ocasión hablábamos que había unas armas para nuestra guerra espiritual que son sobrenaturales. Y en el material que se les repartió a ustedes estaba en la página 11 ese listado, ¿verdad? Pero quisiéramos mirarlo con un poco más de detenimiento, porque no es que nosotros tengamos por nosotros mismos poder o autoridad, sino que nos ha sido dada. Recordarán que el Señor Jesús en su oración de Juan capítulo 17, en esa oración le dice al Padre: Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y vimos entonces que en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto que id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: y aquí yo estoy con vosotros, no alguno, todos los días hasta el fin. Y con anterioridad a eso vimos entonces no solamente que nos enviaron a nosotros ya, ¿verdad? Con toda potestad y autoridad, ya Mateo 28 lo dice bien claro. Pero como el Cristo dice en su oración, como tú me enviaste a mí, habíamos repasado entonces Isaías 61, donde el Espíritu del Señor está sobre él. Dios lo ungió para dar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. Y posteriormente a eso vimos en Lucas capítulo 4 que el comienzo del ministerio del Señor entra en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levanta a leer y busca ese texto. Y categóricamente dice: esa profecía se ha cumplido delante de vosotros. Así que estamos con esa seguridad de que la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solamente nos dio vida eterna, sino que los colocó, como dice Efesios capítulo 1, nos colocó en lugares celestiales. Así que tenemos, como dice Hebreos, acceso a ese trono de la gracia y allí hallar misericordia y oportuno socorro. Pero si usted mira este listadito bien interesante que nos dan aquí, dice: mira, las armas para nuestra guerra espiritual son sobrenaturales. Y de hecho hay un texto que, si no me equivoco, es en 2 de Corintios, mirar un momento, en el capítulo 10, por ahí más o menos, que decía, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir la fortaleza, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entre esas armas espirituales está la primera que tiene en esta lista, que no es nada más y nada menos que la sangre de Cristo. La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una de las armas espirituales. Y yo le voy a pedir que vaya un momento a Hebreos capítulo 8.
y para efectos del material que ustedes tienen, estamos en la página 11, pero me puse a examinar lo demás del material y no veo que abunda mucho en este tema, así que vamos a tocar esta arma espiritual en el día de hoy de una manera más intencional. Si usted va a Hebreos capítulo 8, mirar los versos 1 y 2, se está hablando, ¿verdad? Recordarán que el libro de Hebreos es importantísimo porque es el libro que nos presenta la superioridad de Cristo y nos habla que la última palabra de Dios para la humanidad es Cristo. Y en Hebreos 1 dice que Dios habló de muchas veces antes, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. En los Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Y que Cristo, dice el verso 3 de Hebreos 1, es el resplandor de la gloria de Dios. De la misma manera que el sol alumbra, tú no puedes separar la luz del sol mismo. De la misma manera, no podemos separar a Cristo de Dios, ¿verdad? De hecho, Él lo dice, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que negar la deidad de Cristo, pues es desconocer lo que dicen los textos. Quiero también señalar otra vez que vayamos a Hebreos capítulo 8 entonces, para mirar los versos 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor y no el hombre. Aquí se nos explica que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, está a la diestra del Padre. Cuando miramos ahí mismo en Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero, refiriéndose al primer pacto, hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Y en toda la explicación que nos da el libro de Hebreos es bien interesante, dice, mira, el problema con ese primer pacto es que dependía de que el ser humano cumpliera, de que el ser humano hiciera su parte. Y Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre es fiel. Pero como nosotros no pudimos cumplir la primera parte de nuestro pacto, de ese pacto, pues entonces fue necesario el segundo pacto que descansa totalmente ¿en qué? En la fidelidad de Dios, que aunque yo falle, Dios me levanta. Que aunque 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Ahora vaya un momento, Hebreos 9, capítulo 9, versos 11 y 12 para ver algo más. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y escuche bien, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Obtenido eterna. Y no es que Él necesitara ser redimido, es que Él obtiene redención para nosotros. Y para ver claro este punto de la redención, es que Cristo la obtiene para nosotros. ¿Por qué? Porque bajo el viejo pacto, los sacerdotes humanos que oficiaban tenían que presentar sacrificio por sí mismos y en adición a eso, por el pueblo. Y lo hacían todos los años en memoria de los pecados. La sangre básicamente cubría el pecado. Simbólicamente el derramamiento de sangre de animales lo cubría, pero Cristo por su sacrificio quita el pecado. Hay una gran diferencia entre cubrirlo y quitarlo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que eso hace una gran diferencia. Pero para verlo todavía, vamos a regresar a Hebreos, pero vaya a Efesios 1, verso 7, y estoy en un repaso de cosas que hemos dicho anteriormente, pero es para mirar la eficacia de la sangre de Cristo. Dice que en Cristo tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que esa arma espiritual de la sangre de Cristo me redime, me saca de la casa de empeño del diablo. El pecado me puso a mí, es como me empeñé totalmente
en la casa del diablo de empeño. Y no tenía manera de salir de ahí. Ni por obra, ni por riqueza, por nada yo podía salir de ese empeño que hicimos, que me hice, ¿verdad? Por el pecado. Así que Cristo es el que en la cruz del Calvario paga por el pecado de toda la humanidad. Por eso vemos que en todos los juicios que se le hacen a Cristo, pues no lo encuentran culpable. De hecho, tanto Herodes como Pilato dicen, no halló causa en este justo. O sea, como yo lo pongo bien gráfico cuando lo digo en los tribunales de Puerto Rico, usando esa metáfora, es Jesús de Nazaret, póngase de pie. Este tribunal lo encuentra inocente. Alguacil, llévenselo y mátenlo. ¿Y por qué? Bueno, porque Cristo sube a la cruz del Calvario como justo para pagar el pecado de toda la humanidad. Y repasando el entorno del Calvario, me gusta mucho una expresión del maestro Rastía, que él decía que habían unas palabras hacia la cruz. Y es que todo el mundo, Cristo habló en la cruz. Y yo creo que fue como si fuera un sermón, ¿verdad? Hay quien dice que son 7 oraciones, pero fue como un bosquejo de lo que dijo. Empieza el Calvario diciendo, Padre, dirigido al Padre, perdónalos, ¿verdad? A mitad, también, ¿cuál es la palabra a mitad que dice algo al Padre? Primero es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, se tengo, ¿qué más dice? Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿qué más dice? Dijo, consumado es. Antes de eso, ¿qué dijo? Mujer, es ahí tu hijo, es ahí tu madre. ¿Qué más dijo? Después lo repasan. Pero la final es que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Empieza orando y termina orando. Y el que muere en Cristo, el que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, sabe que después de la muerte sabe para dónde va, que es a las manos de Dios. Así que en ese sacrificio en la cruz del Calvario, pagó por el pecado de toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Por lo tanto, la sangre de Cristo me saca de la casa de empeño del enemigo. O sea, la sangre de Cristo me liberta. Por lo tanto, como arma espiritual, entonces, el enemigo no tiene control de mí. El enemigo no puede manejarme a su antojo. Pero la sangre de Cristo también me identifica. Porque mirándolo desde Egipto, mirándolo desde el libro de Éxodo, en la última plaga, que la última plaga, escúcheme bien, le aplicaba a todo el mundo en Éxodo 12, no solamente a los egipcios. Por eso es que los israelitas tienen que identificar sus casas, porque si no identifican su casa y no tienen la comunión adentro, el ángel de la muerte se metía por allí para adentro. Así que prototipo, ¿verdad? O por así decir, símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que todo aquel que se identifica con la sangre de ese Cordero eterno, la muerte no tiene parte sobre él. La muerte segunda no tiene parte sobre él. La muerte física podrá ocurrir, pero nosotros, inmediatamente que morimos físicamente aquí, abrimos los ojos en la eternidad, en las manos de Dios, y tenemos vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida, como lo dice Efesios capítulo 2. Ahora, mire qué cosa interesante. Nos dice también Hebreos capítulo 9. Vaya a Hebreos capítulo 9. Versos 24 al 28, y es una gran explicación. Este libro es muy bueno, porque explica toda la simbología del Antiguo Testamento que tiene que ver con Cristo en términos de los sacrificios. Y lo pone superior a Moisés, superior a la ley, superior a Melquisedec, superior al sacerdocio, en un tabernáculo eterno superior, que como era perfecto, al él entrar no contamina el santuario, distinto a los sacerdotes terrenales que tenían pecado, y su presencia en ese tabernáculo lo contaminaba. Por eso es que tenían que presentar sacrificio por sí mismos. Pero si usted mira Hebreos capítulo 9, verso 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ¿qué? De sí mismo,
para quitar de en medio el pecado, no cubrirlo, quitarlo. Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue una vez ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación a pecado, para salvar a los que le esperan. Asimismo, o sea que ahora mismo Cristo está oficiando, ¿dónde? A la diestra del Padre, y como es eterno y para siempre, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues sigue obrando. O sea, no es que Cristo tuvo obra en la tierra y ahí se acabó la obra. Es que resucita de entre los muertos, está a la diestra del Padre, está oficiando allí continuamente, y dentro de ese oficio está el ser intercesor en la oración, que parte del ejercicio de sacerdocio es la oración. Por eso esta reunión es parte del oficio como sacerdotes de Dios. Somos linaje real, nación, pueblo que Dios adquirió, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de Cristo. Nosotros que antes estábamos en oscuridad, pero ahora hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Así que tenemos esa certeza de que la sangre de Cristo como arma espiritual tiene un efecto poderoso. No que uno lo use mágicamente. Esto no es decir, yo menciono la sangre de Cristo como una invocación, como dicen por ahí, como una varita mágica. No, yo quiero que usted vea la importancia de la sangre de Cristo. Alguien que busque Hechos 20, verso 28, Hechos 20, verso 28, que es una palabra bien interesante cuando se está hablando de la iglesia, y dice que le dice a los pastores: mirad por vosotros y al liderato de la iglesia y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Por qué? Por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia. La iglesia es del Señor, la cual Él ganó. ¿Cómo la ganó? Por su propia sangre. La sangre de Cristo nos redimió y nos sacó de la casa de empeño del enemigo, y al estar identificados con esa sangre pasamos a ser parte, a ser hechos hijos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5 para ver algo interesante ahí que también tiene que ver con la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5 verso 9, ¿cómo dice ahí? Romanos 5 verso 9, dice: pero mucho más, estando ya justificados por su sangre. ¿Qué sucede? Por él seremos salvos del juicio, de la ira. Espérate, la sangre de Cristo, esa arma espiritual, me justificó. No es que yo soy justo. Dice el mismo Romanos, creo que capítulo 3, aproximadamente por ahí. Deja ver si lo localizo bien. Verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay justo ni aun uno. Pero la justicia de Dios, que es Cristo, al yo creer en Él, se me cuenta a mí. Es como si me la untaran. O sea, la obra de Cristo, al yo aceptarlo como mi Señor y mi Salvador, me justifica. Yo estoy justificado por la fe. Amén. Y eso es bien importante. ¿Qué hizo eso? La sangre de Cristo. O sea, que la sangre de Cristo tiene poder. Es eficaz. A mí me gustan mucho esos cánticos de la sangre de Cristo, y de hecho estoy por googlear 2 o 3 y buscar de esos himnarios viejos y de los coritos que se cantaban en la calle, de que ninguna religión puede salvar tu fe, tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer, y ven, conviértete a Él, porque si no te conviertes a Él, te lleva el diablo. Tan sencillo como eso. Así que y otros himnos tremendos sobre la sangre de Cristo, y quiera el Espíritu tocar a alguien que redacte alguno y le ponga, ¿verdad? Una letra con ese contenido de que la sangre del Señor nos da eterna redención. Pero fíjese cómo dice Romanos 5:9, que estamos justificados en la sangre de Cristo. En Romanos capítulo 3, le da un poquito para atrás, verso 25, dice que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, ese sacrificio de Cristo fue suficiente para quitar nuestro pecado.
El propiciatorio era una de las piezas que había en el tabernáculo y que ahí el sacerdote derramaba sangre para que ese sacrificio fuera lo suficiente. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Pero el de Cristo es que para quitarlo, ¿verdad? Ya nosotros lo vimos así que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que cuando miro Romanos capítulo 3, verso 25, me dice que esa alma espiritual es propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya vimos que el Señor ganó la iglesia por su sangre. Nos justificó por su sangre. Que el Señor es un sacrificio perfecto, propicio por medio de su sangre. Apocalipsis, capítulo 5 y verso 9, que está al final del libro. Y si usted lo mira después en Apocalipsis, creo que es 12 también, tiene tremenda experiencia. Pero alguien que me busque Apocalipsis 5, verso 9, mire cómo dice ahí. ¿Cómo lo señala? En ese cántico que se cantaba: digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, fuiste inmolado y para la grabación, y por tu sangre porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que la sangre de Cristo también nos redime, que lo hemos mencionado anteriormente. Efesios capítulo 2, ya que están en Apocalipsis, perdónenme, lo que tienen su Biblia ahí, van a ver que en Apocalipsis 12, versos 7 al 13, se narra una guerra en los cielos. Y dependiendo de la escuela en la que usted esté parado, hay quien dice que ocurrió, y yo creo que todavía está por ocurrir. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice: y ellos le han vencido ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y lo voy a dejar ahí, pero fíjese que habla como arma espiritual ¿de qué? De la sangre ¿de quién? Del Cordero inmolado. Y otra cosa más que nos asoma, que es otra arma, la palabra del testimonio, que es otra de las herramientas. Por eso la iglesia no solo escudriña la palabra de Dios, sino que tenemos lo que se llama sana doctrina. Y sana doctrina no es un librito de cosas que la iglesia cree. Sana doctrina es que esa palabra impacta nuestra vida para que la vivamos, para tener comunión con Dios. La sana doctrina me conecta, la sana doctrina me lleva a obedecer, ¿verdad? De esa palabra del Señor. No es algo que sea académico, no es algo que sea un conocimiento que uno almacena, no son 7 lecciones que uno se memoriza, sino que se traduce en ¿qué? Que como esa palabra entra y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón, nuestro estilo de vida es un anuncio de eso que creemos. Eso es la sana doctrina. Amén. Y por eso usted ve que en la Biblia habla de doctrina de demonios. Yo me desconecto de Dios y entonces escucho doctrina de hombres que son manías y embelecos, ¿verdad? Y usted sabe que en la palabra pues están los endemoniados como el gadareno
están los que trabajan para el diablo y no están endemoniados, y están los sinvergüenza, están los despistados, la gente que el enemigo les ha cegado el entendimiento, ¿verdad? Es una obra que los oprime, que los ata. Y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y a nosotros nos han dado herramientas espirituales, y dentro de esas herramientas espirituales, ¿qué está? La sangre de Cristo. Pero vaya a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y voy rápido. Llevo esto como entierro de pobre. Pero después le voy a hacer llegar esta hojita de las notas. Se la voy a pedir después a Stephanie. Cuando terminemos, María Elvira, que ella la copie. Y entonces para que ustedes se la lleven, ¿verdad? Todos estos pasajes que los tengo aquí para que los tengan y lo añadan a ese material. Pero vaya un momento a Efesios capítulo 2 y verso 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, o sea, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tenemos cercanía a Dios por esa sangre de Cristo. Así que fíjese todo el efecto que tiene esa sangre de Cristo como arma espiritual, ¿verdad? Nos hace ser parte de la iglesia del Señor, nos da justificación, es el sacrificio propicio, es lo suficiente para que por la fe en su sangre se manifieste la justicia de Dios sobre nosotros, nos justifica, nos redime, nos hace cercanos, como dice Efesios 2:13, y hay algo más que hace. Después de Efesios, pase las páginas, va a pasar Filipenses y en Colosenses capítulo 1, y Colosenses es tremendo libro y a la larga vamos a dar un estudio de él. Es un libro muy bueno que tiene que ver con dar testimonio de la fe que tenemos, pero mira cómo dice Colosenses 1:20, que por medio de Cristo Dios reconcilia consigo ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en ¿dónde? ¿Y qué más hace? ¿Haciendo qué? ¿Mediante qué? La sangre de Cristo, no, su aplicación sobre mí, por la fe en su sangre, por la fe en Cristo. Amén. ¿Me da paz con quién? Con Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Isaías capítulo 26 y verso 3, nos dio paz en Cristo Jesús. Así que lo tenemos ahí bien claro. Colosenses 1:20 lo dice bien claro. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo trajo paz, unió los pueblos que estaban separados. Somos parte de ese pueblo de Dios. Y para los que quieren abundar un poquito más, en Romanos está la explicación. Dice, mira, Israel es el árbol y nosotros fuimos injertados en ese árbol, ¿verdad? Como gentiles, que no éramos parte de ese árbol, pero Dios cortó la ramita, hace el injerto y nos une a ese pueblo y tenemos ese beneficio por la obra de Cristo. Por eso es que a la samaritana le dice, la salvación viene de los judíos. Así que esto no es cuestión étnica, no es que por ser judío, y es uno de los problemas que estamos teniendo en este tiempo. Gente en las congregaciones que han aceptado a Cristo como su único y eterno Salvador y la suficiencia de Cristo que está toda narrada en Colosenses. Si usted mire Colosenses capítulo 2, verso 8, dice, mira que nadie te engañe por filosofía, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de Dios, de la deidad. ¿Y qué dice el verso 10? Y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y toda potestad. Yo no tengo por qué descartar la obra de Cristo para tratar de volver a meterme en rituales, a decir que yo me hago una prueba ahora de DNA para probar que soy judío y me hago ciudadano de Israel. Tú puedes hacer todo eso, pero nada de eso tiene que ver con tu salvación. Amén. Y se han metido, hermano, y hay gente que como que se ha desbandado y se han salido y que empiezan a cambiar el lenguaje. No digas Cristo, háblame de Yeshua. Y no me hables de Dios, es una falta de respeto, háblame del Eterno. Espérate, yo puedo entender la reverencia y puedo entender unas cosas, pero no mezcle. Y Gálatas capítulo 3 lo dice bien claro, Romanos capítulo 10 lo dice bien claro, el mismo Pablo dice en Romanos 10, mira, mi oración
por Israel es por salvación. O sea que si fuera por los rituales estarían salvos. Pero no lo están. Es por el Mesías que habría de venir. Y quiero subrayar esa y usted ve que yo lo menciono con cierta, ¿verdad? Con cierta frecuencia, porque es que hay hermanos que empiezan a escribirle a uno cosas. Y yo, espérate, goza, te metes 7 viajes a Israel, pero no me vengas con ese cuento de que me trae arena de donde Moisés caminó y, ¿sabes? Nos vamos a volver a ver, sí, las astillas del arca de Noé. Y perdóname, no podemos virar para atrás a los fetiches y a las cosas que ataron por tanto tiempo al pueblo. Amén. Usted si compró un souvenir, gócese. Yo no estoy diciendo que lo bote a la basura, pero vamos a estar claros en lo que hemos creído. Entonces, Colosenses dice, mira, si estamos completos en Él, ¿para qué vamos a virar para atrás? Amén. Así que por medio de Cristo fuimos reconciliados en un solo pueblo y tenemos la paz de Dios mediante la sangre de su cruz. Vaya Hebreos nuevamente, capítulo 10, y yo espero que muchos estén siguiendo los estudios de Hebreos, que son no solamente los de nosotros, puede buscar otros estudios de Hebreos, ¿verdad? Hay buenos autores que han escrito comentarios del libro de Hebreos, o léaselo plain en varias versiones para ver esa obra de Cristo, que a veces uno como que la pasa por alto, como que uno ve unos textos y como que no les agarra ese sentido de la eficacia de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no solamente fue en la faz de la tierra, está ahora obrando en los cielos y regresa en gloria a levantar un pueblo. O sea que esto no se ha terminado. Bien, vamos a Hebreos capítulo 10, verso 19. Mire lo que dice ahí. ¿Qué hace esa sangre? Así que, hermanos, tenemos que libertad. ¿Para qué? Para entrar en ese lugar. Tú y yo podemos entrar porque dice ahí, por la sangre de Jesucristo. Mira la importancia de esa alma espiritual. Y lo repito para que nadie vaya a creer que esto es una fórmula que uno repite y las cosas ocurren. Amén. Es que la sangre de Cristo por la fe me permite en mi oración entrar a esa presencia. Porque Cristo abrió el velo, rompió la separación. Por eso es que una de las grandes cosas de la reforma, que es uno de los bullying que nos hacemos algunos pastores, es, digo, chicos, algunos de ustedes han querido agarrar el velo y coserlo otra vez. Y fíjate qué interesante, y yo puedo entender una cosa, pero yo no soy laico y tú eres sacerdote. ¿Todos somos qué? Somos sacerdotes de Dios. Tú no me necesitas a mí en el medio, ni un cura, ni un rabino, para que te conecte a Dios. Cristo hizo eso. Amén. Esa es una de las cosas que ocurrió cuando vino aquí uno de los pontífices a Puerto Rico para el año 84. Y se para ahí en el área de plaza, y aquello fue un evento y aquello fue terrible. Y cuando aquel hombre empieza a hablar y arrancó bien, Dios, Cristo como mediador, pero entonces entre Cristo y la gente quiso poner a María, a Virgen. Pues mire, eso no es modelo bíblico. ¿Por qué? Porque tenemos varios pasajes, ¿verdad? Que te dicen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Eso es 1 de Timoteo 2.5, perdón. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. O sea, el mismo apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4, ¿qué dijo? Verso 12. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Dice, en ningún otro hay salvación. Así arranca. Él pudo aprovechar ahí y decir, mira, ora en nombre de los apóstoles. Somos el corillo. Juan tiene la oración de enfermo, aquel tiene la oración por pan. Ellos no dijeron eso. Amén. Y yo lo tengo que decir bien claro porque y es una de las cosas que usted ve que están tratando de hacer desde 1950, decir que hay corredentores. No hay corredentores. Hay un solo redentor. Amén y amén. Y hasta aquí esta primera parte de nuestro estudio bíblico. No se pierda la semana que viene, donde el pastor nos estará hablando sobre nuestra segunda arma, que es el nombre de Cristo. Hasta la próxima.